Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos y amigos, qué alegría otra vez para mí estar en comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Es un placer poder estar desde este lugar transmitiendo, sembrando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en vuestros corazones. Oro al Señor porque el Espíritu Santo abra sus corazones, los disponga para recibir con mansedumbre la palabra de Dios que va a ser sembrada en vuestros corazones a través de este siervo de Dios, para que recibiendo con mansedumbre la palabra de Dios, entonces ésta los edifique y los bendiga y los ayude a crecer más en vuestra santidad personal, hermanos en Cristo, y en el conocimiento del Señor Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Oremos por favor. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos en este domingo otra vez, Señor, para predicar tu palabra que vive y permanece para siempre, para sembrarla en el corazón, en la mente de todos aquellos que tú dispongas en este día, que escuchen tu palabra, que abran sus corazones para recibir tu palabra eterna, viva y eficaz. Bendito Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios único y verdadero, el único Dios vivo y verdadero que hay, nuestro Padre, el que nos ha amado en Cristo con amor eterno y en Él nos ha bendecido con generosas y especiales bendiciones espirituales desde antes de la creación del mundo. Bendito Padre Celestial, reconocemos que tú eres el Dios en luz y no hay ninguna tiniebla, ningún pecado en ti, porque tú eres perfectamente santo. Padre Santo, yo te ruego que en esta hora tu Espíritu Santo me asista, ungiéndome con su presencia bendita, santísima y con el poder que Él da, para cumplir este ministerio que tú me has entregado, al que tú me llamaste en mi juventud, cumplir el ministerio de predicar tu palabra, sembrar tu palabra en los corazones humanos, para que con esta unción del Espíritu Santo y el poder que da el Espíritu Santo, entonces yo haga el bien de sembrar la palabra de Dios en el corazón de los que la están escuchando, de los que la van a escuchar, Señor. Y todo lo positivo, todo lo bueno que resulte de este trabajo espiritual que tú me has encomendado, Señor, sea solo para la honra, la gloria tuya, la honra y la gloria de Jesucristo nuestro Salvador, y la honra y gloria de la persona del Espíritu Santo que mora en el corazón de los que son tus hijos, por la fe en Cristo Jesús, en cuyo nombre oro y te doy gracias por tener a bien oír esta sencilla oración, pero con fe de tu siervo. Amén. Amén. Hermanos y amigos, hay una pasión humana
a la cual los hombres no le dan la debida y seria importancia que merece. Esta pasión es tan natural en el hombre. El hombre se ha connaturalizado con ella. Es algo propio de su ser, de la esencia de su naturaleza humana. Esta pasión, hermanos y amigos, afecta a todo el vivir del ser humano, a todo el vivir del hombre. Su vida en el hogar, en el trabajo, en las relaciones con los otros, en los estudios. Esta pasión, hermanos y amigos, está activa en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio del poder, en los valores culturales de la sociedad. No hay aspecto de la vida del ser humano que no tenga que ver con esta pasión tan terrible, por lo fatal, por lo dañina que es. Se trata pues entonces de una pasión universal que concierne a todos los seres humanos. Y la pregunta es, ¿y cuál es esta pasión universal que concierne a todos los seres humanos? Amigos y hermanos, esta pasión es la pasión de la soberbia o del orgullo. Es de ella, de la soberbia o del orgullo, de lo que voy a hablar ahora, y en 2 sermones más posteriores, Dios mediante. Bien, empiezo por afirmar que la soberbia o el orgullo es el pecado superior o mayor. Escúchenme. La soberbia o el orgullo es la pasión mayor. En la religión cristiana se enseña que hay 8 vicios o pecados capitales. Pecados, por cierto, de que habla la Biblia. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son estos 8 pecados capitales o pecados mayores? Escúchenlos. La gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la ira, la asedia, la vanagloria y la soberbia o el orgullo. Examinando estos 8 pecados capitales en las Sagradas Escrituras, escuchen, es razonable concluir que el mayor entre todos ellos es la soberbia o es el orgullo. Presentemos los fundamentos razonables teológicamente para esta afirmación, que la soberbia o el orgullo es el pecado mayor entre todos los pecados que hay. La soberbia o el orgullo es el primer pecado, escuchen, el primer pecado surgido en la creación de Dios. La soberbia o el orgullo fue el pecado en el que incurrió el ángel lucero. Sí, en la que incurrió el ángel lucero. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, tengan la bondad de abrir sus Biblias en el capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 14. Dice aquí la palabra refiriéndose al ángel lucero: tú,
querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y escuchen lo que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, leemos los versículos 12 al 14. Sí, Isaías 14, 12. Aquí dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, noten, y seré semejante ¿a quién? Seré semejante al Altísimo. Observen los nombres que se dan a este ángel creado perfecto y hermoso por Dios. Se lo llama lucero, hijo de la mañana, y también se lo llama querubín grande, protector, según hemos leído en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué pasó con este ángel, lucero de la mañana, con este querubín grande y protector que Dios creó? ¿Qué pasó? Dice la palabra que su corazón se enalteció, su corazón se llenó de soberbia, de orgullo. Pretendió ser semejante al Altísimo, ser semejante a Dios, su creador, tal como hemos leído en el libro de Ezequiel y en Isaías. Como podemos ver, el ángel, el lucero de la mañana, el querubín protector, creado hermoso por Dios, incurrió en el pecado de la soberbia, del orgullo, y motivado por la soberbia, quiso ser semejante a su creador, semejante a Dios. La soberbia, el orgullo, fue el primer pecado en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en Génesis el capítulo 3, vamos a leer aquí unos versículos. Génesis capítulo 3, versículos del 1 hasta el versículo 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis, noten, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer,
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, noten, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue la propuesta de la serpiente o Satanás al ser humano? Su propuesta fue que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, serían o serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ante la propuesta, Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y escuchen, y al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasó? Adán y Eva incurrieron en la soberbia, en el orgullo, queriendo así ser semejante a Dios, ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el pecado de la soberbia, del orgullo, es el pecado mayor, porque este pecado fue el pecado en el que incurrió el ángel lucero de la mañana y el hombre Adán y también su mujer. Además, el pecado de la soberbia o del orgullo es el mayor pecado, escuchen, porque este pecado es la fuente, el origen de todos los pecados que hay o de todos los pecados que el hombre comete. Pensemos en un árbol, sí, pensemos en un árbol y en la estructura del árbol. ¿Cuál es la estructura del árbol? La estructura del árbol es esta: raíces, tronco, ramas, hojas y frutos. El tronco es lo principal del árbol, ¿verdad? De este se desprenden las raíces, las ramas, las hojas y los frutos. Llevemos esto a lo que estamos explicando en cuanto a la soberbia, el pecado mayor. Todos los pecados que el hombre comete tienen un tronco de donde ellos se desprenden, salen. Pensamos en los pecados como las ramas, las hojas y los frutos que salen del tronco. Y este tronco es, ¿qué cosa? La soberbia. Este tronco es el orgullo. Recuerden, a Lucero y Adán, luego que la soberbia, el orgullo nació en sus corazones, comenzaron entonces a cometer toda clase de pecados. Así pues, el tronco soberbia es el origen de todos los pecados que el hombre comete o que el hombre hace. La soberbia, escúchenme, es el origen de la injusticia, de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, de las perversiones sexuales, del robo, de la avaricia, de la borrachera, de la maledicencia, de la estafa, de los homicidios, del tráfico y consumo de drogas, de los intencionales y criminales abortos. Miren lo que digo, intencionales y criminales abortos. La soberbia es el origen de las obras de la carne, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y la lista sigue, porque hay más. Así pues, hermanos y amigos, por esto que hemos comentado y estamos diciendo, cierto, ¿verdad? La soberbia, el orgullo, es el pecado mayor entre todos los pecados que hay, o entre todos los pecados
que el hombre comete. Muy bien, veamos este otro punto importante. Manifestaciones de la soberbia o del orgullo. ¿Cómo se manifiesta la soberbia o el orgullo? Bueno, tiene muchas maneras de expresarse en la conducta humana. La soberbia o el orgullo se manifiesta, por ejemplo, teniendo un concepto muy elevado de sí mismo. Miren en la carta a los Romanos, el capítulo 12, si leamos en la carta a los Romanos, el capítulo 12, y leamos el versículo 3. Miren la exhortación del apóstol Pablo, Romanos 12:3. ¿Qué dice Pablo? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, miren, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, cuando usted, yo y cualquier ser humano tiene un concepto muy elevado de sí, más allá del que le corresponde en legítimo derecho y realidad, allí está la soberbia, allí está la arrogancia, allí está el orgullo. Otra manera como se manifiesta el pecado mayor, la soberbia, el orgullo, es menospreciando a los otros, apocando a los otros. Leamos esto en el Evangelio según Lucas, el capítulo 18. Leamos en Lucas 18, versículo 9 en adelante. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, noten, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Miren, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Miren, el fariseo tenía problemas con la soberbia y el orgullo. Y su soberbia y su orgullo le llevó al punto de apocar, menospreciar al publicano y menospreciar a los demás. Porque él se creía puro, él se creía limpio, él se creía santo. Entonces yo soy mejor, yo soy superior, los demás son inferiores a mí. Otra manera como se manifiesta la soberbia y el orgullo es haciendo las cosas por contienda o por vanagloria. Leamos en la carta a los Filipenses el capítulo 2 y leemos en el versículo 3. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando uno hace las cosas por contienda, por vanagloria, hace las cosas por competencia, vamos a decir, y por la vanidad, uno está de esa manera manifestando la soberbia, de esa manera está manifestando el orgullo. Otra manera como se manifiesta la soberbia, el orgullo, es siendo vanidosos y ostentosos en el arreglo y atuendo del cuerpo. Leamos en esta relación 2 textos de la palabra del Señor. El primero,
Primera de Pedro capítulo 3. La primera carta de Pedro capítulo 3. Dice el apóstol Pablo a las esposas cristianas. 3:3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. En la primera carta a Timoteo leemos lo siguiente. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 9. Escuchen lo que dice Pablo. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así que cuando uno, su cuerpo, y esto no solamente es para las mujeres, sino para los hombres, cuando nosotros nos arreglamos externamente, arreglamos nuestro cuerpo con vanidad, con ostentación, ostentar riqueza, lucir belleza superior y cosas por el estilo, allí está la soberbia, allí está el orgullo. Así que el arreglo ostentoso, el arreglo exagerado para impresionar, para llamar la atención, para decir cuán bella o cuán bello es, cuán rica o cuán rico es y cosas por el estilo, es una manifestación de la soberbia o del orgullo. Otra manera como se revela o se manifiesta la soberbia y el orgullo es siendo egoístas. En Filipenses capítulo 2 leemos en el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se dan cuenta? El egoísta mira, se preocupa por lo suyo propio y no se interesa, no se preocupa por lo del otro o de los otros. Vive encerrado en su mundo, vamos a decir. Entonces, cuando usted y yo somos egoístas, egocéntricos, todo para nosotros y nada para los demás, entonces ahí está la soberbia, ahí está el orgullo detrás de esa conducta. Otra manera como se manifiesta la soberbia o el orgullo es viviendo solo para los deleites y placeres del mundo. Leamos en Santiago, sí, la carta del siervo de Dios Santiago, capítulo 4 y el versículo 3. Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, noten, para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros placeres. Y en esta relación veamos algo que sucedió en ciertas sociedades en el pasado. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 17, los versículos 26 hasta el versículo 28. Dice el Señor Jesús, Lucas 17, el 26: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamientos hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo sucedió como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban e edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Se dan cuenta? La gente en el día
en los días de Noé. La gente de Sodoma y Gomorra vivieron solo para los deleites y placeres del mundo, tal como dice aquí la palabra de Dios. Y detrás de eso, ¿qué estaba? La soberbia y el orgullo de esta gente, de estas personas. Otra manera como se manifiesta la soberbia o el orgullo es haciendo acepción o diferencia de personas. Leamos esto en Santiago, la carta del siervo de Dios Santiago, y leamos en el capítulo 2. Santiago, el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Dice la palabra: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decid al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Se dan cuenta? Hacer acepción de personas en razón de su posición social, en relación a su instrucción, a su educación, en relación con el dinero, la plata o el poder que tenga en la sociedad. Y a ese se lo prefiere, a ese se lo distingue, a ese se lo exalta. Delante de ese se hace reverencia y se posterga al pobre. A ese sí se lo pone a un lado, a ese sí se lo maltrata, a ese sí se lo ultraja. Hacer acepción de personas, he allí la soberbia, he allí el orgullo manifiesto. Otra manera como se manifiesta la soberbia, el orgullo, es mediante la envidia. Leamos en el Salmo 73. En el Salmo 73 y leemos unos versículos aquí, versículos del 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Salmo 73 del 1 al 3. Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sí, cuando la envidia surgió en el corazón de este hombre, allí estaba la soberbia, la arrogancia. Así que la envidia por la prosperidad del otro, por el progreso del otro, por el dinero del otro, por las posesiones del otro, por las ventajas del otro, apetecer, compasión y desear eso para sí. Eso es la envidia. La envidia no permite estar contento con lo que uno tiene, sino que la envidia desea acaparar también lo del otro para sí. La envidia es otra manifestación de la soberbia y del orgullo. Otra manifestación de la soberbia y del orgullo, escuchen, es afrentando, oprimiendo, explotando al pobre, usando para esto muchas veces leyes injustas y jueces venales e injustos para condenar o matar al pobre. De esto leemos en la carta del siervo de Dios Santiago. A ver, vamos a leer en Santiago, en primer lugar, capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios, Santiago 2, 5. Hermanos míos amados, oíd,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrontado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Y aquí en Santiago mismo vamos al capítulo 5 y leemos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, los ricos, ¿verdad? Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia, al justo que es pobre. Así que cuando el rico explota al pobre, oprime al pobre, retiene su salario, no le paga salarios justos y cosas por el estilo, y muchas veces se ampara, como ya dije, en leyes injustas y en jueces y también injustos para conculcar los derechos que les corresponden por ley al obrero pobre, al obrero que ha hecho la riqueza del rico y que ha trabajado para hacerlo rico. Detrás de ese maltrato de los ricos, de los patrones con sus obreros, con sus empleados, tratándolos injustamente, está la soberbia, está la arrogancia y está el orgullo. Otra manera como se manifiesta la soberbia o el orgullo es ofendiendo con nuestras palabras a los demás. Santiago dice en el capítulo 3, los versículos Santiago capítulo 3, 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquí está, porque todos ofendemos muchas veces, Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En Proverbios, el capítulo 12, en Proverbios 12, nosotros leemos así en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12 y el versículo 8. Proverbios 12 y el versículo 8 dice la palabra de Dios. A ver, Proverbios 18. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es una figura, ¿verdad? Cuando usted ofende con sus palabras a su prójimo, es como que usted lo hiere con una espada. Y esa ofensa viene a ser algo, una herida que se abre en su mente y su corazón, que le es muy dolorosa. Entonces, cuando uno ofende con sus palabras, cuando uno ofende con palabras y lesiona a los demás con palabras, detrás de ellos está la soberbia, la arrogancia y el orgullo. Recuerda, hermana y hermano, hablo para los esposos, cuando tú, hermana, ofendes con tus palabras,
a tu esposo, allí está la soberbia en tu corazón. Cuando esposo, tú ofendes con tus palabras a tu esposa, recuerda, allí está la soberbia, allí está el orgullo detrás de la ofensa que tú haces. Y así, detrás de toda ofensa está la soberbia y está el orgullo, mis queridos hermanos, ¿no? Otra manera como se manifiesta la soberbia, el orgullo, ¿saben cómo es? Resistiéndose a perdonar las ofensas recibidas. El Señor dice que debemos perdonar las ofensas que nos hagan a nosotros y perdonar de todo corazón. El Señor dice que si el hermano que ha pecado contra ti viene a ti arrepentido y te pide perdón, tu deber es perdonarlo de todo corazón. La Biblia también dice que si no perdonamos de todo corazón las ofensas a los que nos han ofendido, sobre todo si se trata de nuestros hermanos, la Biblia dice que Dios nos azotará y nos castigará duramente por resistirnos a perdonar las ofensas o los pecados que el otro cometa contra uno. ¿Y por qué uno se resiste a perdonar? ¿Por qué uno no quiere perdonar? Por la soberbia, por la arrogancia, por el orgullo, mis queridos hermanos. Así es. Así que si tú no quieres perdonar, te resistes a perdonar a los que te han ofendido, recuerda, allí está la soberbia, el orgullo en tu corazón. El pecado mayor es el que te impide, el que te hace resistente a perdonar a quien te ha ofendido. La rebeldía es otra manera como se manifiesta el pecado mayor, la soberbia, el orgullo. Vamos al Salmo 19. Sí, leamos en el Salmo 19 lo que dice aquí el rey David. El Salmo 19. Miren lo que dice aquí el rey David. El Salmo 19 y leemos el versículo 13. Miren la oración de David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren lo que aquí dice en esta petición, en esta oración a David al Señor, que lo guarde de las soberbias, de los orgullos, que las soberbias, los orgullos no se enseñoreen de él, de su carácter, de su corazón. ¿Para qué? Para ser una persona íntegra delante de Dios, para ser una persona limpia de gran rebelión. ¿Qué aprendemos aquí? Que las soberbias, el orgullo que nos hacen rebeldes y nos hacen muy rebeldes contra todos, rebeldes contra la autoridad, en fin, rebeldes de distintas maneras. Una persona soberbia, una persona orgullosa no se somete a las autoridades civiles que Dios ha puesto en la sociedad. La Biblia dice que hay que someterse a las autoridades civiles porque las autoridades civiles han sido puestas por Dios. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nos sometemos a las autoridades que administran la sociedad en los diferentes aspectos de la vida de esta? No. Aquí en nuestro país, en Guayaquil, las autoridades ahora por la pandemia han puesto ciertos protocolos, ciertas normas, como por ejemplo quedarse en casa y otras cosas por el estilo. ¿Y qué estamos haciendo aquí y en otras partes del mundo?
no obedecemos a la autoridad, no hacemos caso a la autoridad, desobedecemos a la autoridad en lo que ella nos manda que hagamos para nuestro bien. Esa es una forma de rebelión, no someterse a la autoridad civil establecida por Dios, no hacer caso a sus leyes y a sus disposiciones. Y detrás de eso, ¿qué está? La soberbia, el orgullo. Sí, si usted no se somete a las autoridades civiles puestas por Dios en la sociedad para nuestro bien, usted es un soberbio, usted es un orgulloso. Así, de directo, y así con todo mundo. La soberbia engendra, la soberbia engendra orgullo, mis queridos hermanos. Pero hay otra manera como se manifiesta la soberbia, el orgullo, en el ejercicio del poder. Abran sus Biblias en el Antiguo Testamento y vamos a leer en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer aquí unos versículos. Primer libro de Reyes 12:1. Roboam, que fue el hijo de Salomón y que a la muerte de Salomón tomó el puesto de rey de Israel. Roboam fue a Siquem. Primer libro de Reyes 12:1. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre, o sea, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre, miren, de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y he aquí, a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que os responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor de los dedos de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey, o sea, Roboam, respondió al pueblo diciendo, respondió al pueblo, ¿de qué manera? Duramente, ásperamente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló. ¿Qué les dijo Roboam? Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes,
mas yo os castigaré con escorpiones. Fíjense ustedes. Salomón, por lo que leemos, ejerció el poder en Israel con soberbia, con orgullo. Ejerció el poder en Israel de una manera muy fuerte, muy fuerte. Puso sobre Israel pesada servidumbre, pesado yugo. Salomón, fíjense. Y ahora su hijo sigue el ejemplo de su padre y aún mayor. ¿Ya? Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo que les puso mi padre. Mi padre os castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Miren ustedes. Detrás de toda esta forma de gobernar de manera dura, áspera, arrogante, está la soberbia, está el orgullo, hermanos. Y es la situación, la realidad de todos los que ejercen el poder, ya sea monárquico o ya sea democrático por elección del pueblo. Que ejercen el poder, que ejercen la autoridad recibida porque Dios los ha puesto allí de una manera soberbia, de una manera arrogante. Y porque ejercen el poder con soberbia, con arrogancia, es que dictan leyes que hacen sufrir al pueblo, dictan leyes que conculcan los derechos humanos, dictan leyes que hacen mal a la sociedad y sobre todo a los más necesitados, sobre todo a los pobres. Qué triste es, ¿verdad? Un gobernante que ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos y el pueblo para que les haga el bien, una vez que tiene el poder y las leyes a su disposición, ejerce ese poder de una manera soberbia, arrogante, haciendo sufrir al pueblo, insisto, promulgando leyes que hacen mal a la sociedad, que benefician a unos pocos y traen desbeneficio a los más, que son los pobres, que son los más necesitados. Así que otra manera de manifestarse la soberbia o el orgullo es ejerciendo en el ejercicio del poder. Salomón, el poder que se le había dado, ser rey de Israel, lo ejerció con soberbia, con arrogancia. Roboam, su hijo, lo superó a su padre en el ejercicio del poder de rey con arrogancia y soberbia. Y cuánto daño que hace un gobernante, un rey, un presidente que ejerce el poder con soberbia y arrogancia. Cuánto mal hace a la sociedad, cuánto mal hace al pueblo, a la nación en el que ha sido puesto. Y también cuánto mal se hace a sí mismo, porque la arrogancia, como vamos a ver más adelante, trae una cosecha para quien es arrogante, una cosecha muy dolorosa y muy triste, como veremos en otros sermones. Son muchísimas las formas como se manifiesta la soberbia o el orgullo en el carácter de las personas. Y ahora solamente hemos mencionado acaso algunas y las más importantes, las más comunes en todos nosotros. Pero la lista es larga. Todavía hay muchas cosas más que se derivan, cosas malas que se derivan de la soberbia y del orgullo en una persona. Dos puntos principales he comentado ahora en este sermón sobre la soberbia o el orgullo. La soberbia es el pecado mayor, hemos dicho. La soberbia fue el primer pecado que se cometió en la creación de Dios. La cometieron el ángel lucero de la mañana y Adán y Eva. Además, la soberbia es la fuente de todos los pecados, de todas las cosas malas que se cometen o se hacen.
En segundo lugar, vimos algunas de las formas como se manifiesta la soberbia y el orgullo en el carácter de una persona. Unas preguntas en este momento. ¿Cómo está usted con el pecado mayor? ¿La soberbia o el orgullo? ¿Es usted soberbio? ¿Soberbia? ¿Es usted orgulloso? ¿Es usted orgullosa? Quiera Dios, sí, quiera el bendito Dios, que su respuesta sincera sea: gracias a Dios, yo no soy soberbio. Gracias a Dios, yo no soy soberbia. Gracias a Dios, yo no soy orgulloso. Gracias a Dios, yo no soy orgullosa. Sinceramente deseo que esta sea la respuesta sincera de su corazón a la pregunta: ¿es usted soberbio, soberbia? ¿Es usted orgulloso, orgullosa? Que así sea entonces en su vida, para la gloria de Dios y el bien suyo, ahora y también en la eternidad. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu palabra que hemos podido comentar. Gracias porque el Espíritu Santo es el que da el crecimiento a la palabra que ha sido sembrada, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado las fuerzas, las facilidades para sembrar tu palabra en esta mañana en muchos corazones. Señor, yo te ruego con todo mi corazón que por tu gracia nos preserves de las soberbias, de los orgullos, y nos llenes de la mansedumbre y la humildad de Cristo, para traer sobre nosotros bendición del cielo y no juicio del cielo. Te lo ruego con todo mi corazón. Te pido la bendición tuya de modo general para tus hijos, para tu pueblo que ha escuchado este mensaje. Te pido que los bendigas. Tú conoces sus problemas, sus luchas, sus necesidades, Señor, espirituales y físicas. Tu amplia misericordia, tu gracia rica y multiforme, acuda a ellos, los auxilie, los socorra, le dé todo lo que ellos han menester, necesitan del cielo en sus vidas, Señor. Padre bendito, Padre glorioso, reconozco que tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder por todos los siglos de los siglos. A ti sea solo la gloria, a ti sea solo el poder y a ti solo sea la alabanza, ahora y siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.